vamos a seguir ahora con números auspiciosos, indicadores que dan cuenta de una reactivación en la economía. ¿Cuáles son los sectores? ¿Cómo impacta en el empleo, en la actividad económica de la provincia de Santa Fe? Vamos a charlar con Mariano Ferracini, que es tesorero de la Federación Industrial de Santa Fe, de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina. Mariano, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, en los últimos días hemos reflejado datos del INDEC que hablan de una reactivación. ¿Nos podés hablar de lo que ocurre particularmente en Santa Fe? ¿Qué sectores están marcando la punta en esta reactivación? ¿Cómo lo ves vos este momento económico? Bueno, es verdad, la verdad que Santa Fe tiene números muy auspiciosos en cuanto a la recuperación del sector productivo. En líneas generales son números un poco superiores en recuperación a los nacionales y creo que vienen traccionados por algunos sectores que en la provincia de Santa Fe son muy importantes. Por ejemplo, máquinas agrícolas, que es un rubro que en Santa Fe es el más importante del país, Sí, digamos, por la cantidad de establecimientos y que marca una tendencia de recuperación muy, muy grande, ¿no? Pero a ver, un poco para ponerlo en números, esta recuperación, los primeros 7 meses del año tenemos una recuperación de 25% respecto a 2020, pero lo importante de esto sí, es que ya llegamos a los meses de julio recuperando sobre el año 2019 y 2018, quiere decir que bueno, hemos superado el trance de pandemia claro. y venimos recuperando sobre años que fueron muy, muy difíciles. Si ustedes lo recuerdan, nosotros desde Federación Industrial decíamos que vivíamos un industricidio en ese momento, ¿no? Sí, Mariano, ¿y cuáles son los factores que explican este efecto rebote, esta reactivación, si se pueden delimitar? No, yo creo que la industria ha marcado siempre una dinámica muy interesante cuando el proyecto a nivel nacional Sí, nos incluye, ¿no? Claramente en este proyecto estamos incluidos, estamos trabajando fuertemente para poder eh, desarrollar nuestras potencialidades, aún con todos los problemas que hemos tenido por la pandemia y por la recuperación de claro. momentos muy malos. Y sin lugar a dudas, la administración del comercio exterior y las posibilidades que tenemos de fabricar, digamos, productos locales han sido importantes. Yo siempre remarco que en el medio de la pandemia, en el peor momento, cuando todo era incertidumbre, la industria nacional lo único que no pudo rápidamente entregar de producción nacional fueron guantes de látex, pero el Sí. resto, desde barbijo hasta respiradores, se pudieron fabricar en la Argentina. Eso verdaderamente nos ha puesto en una situación respecto a países parecidos a nosotros, digamos, en términos de cantidad de habitantes y demás, en una posición privilegiada. Bien. Mariano, y esto puede tener impacto en el empleo. De hecho, ya se está viendo una baja en el desempleo. Puede perdurar y que no se quede en una reactivación momentánea o breve. ¿Ve chances que en el futuro esto se mantenga, que la economía nos brinde buenas noticias si se confirme esta tendencia? Yo creo que sí. Bueno, sin lugar a dudas, nosotros venimos relevando a nivel nacional. En forma interanual hemos crecido en más de 32.000 puestos de trabajo en el sector industrial. Sí, Sin lugar a dudas que nos falta, o sea, ya estamos mejor que al ingreso de la pandemia en ese aspecto, pero sin lugar a dudas que el sector industrial puede aportar mucho más. Yo creo que allí se juntan dos cosas. Cuando uno ve los números de rebote de la actividad y los números de empleo, no son lineales. Quiere decir que evidentemente el sector privado, al momento de contratar, toma, digamos, más recaudos. Yo creo que allí, y bien. de hecho lo estamos haciendo con el gobierno nacional, también con el gobierno provincial, la Secretaría de la Producción, con la cual coordinamos muchísimas acciones. Estamos trabajando en ver de qué forma podemos evolucionar el mercado de Claro. trabajo, por supuesto, siempre en acuerdo con los gremios, charlando con ellos. Yo creo Bien, que hay que encontrar la forma de evolucionar los sistemas actuales sin que el trabajador pierda derechos, por ¿no? supuesto. Me parece que allí está el desafío para que el trabajo, digamos, se dinamice en la medida que necesita la Argentina, que es el crecimiento Bien. del trabajo en el sector privado. Mariano, ojalá que estas políticas de acuerdo, sobre todo sector público y privado, contribuyan a confirmar este camino de reactivación. Te mando un abrazo, gracias por estos datos que hablan de un momento importante y ya con niveles de producción prepandemia incluso superándolos. Un gran abrazo. Te agradezco mucho la nota, que sigas muy bien.